nuestra sociedad no solamente son ignorantes de lo que Dios piensa sobre el pecado, son ignorantes de lo que Jesús hizo en el Calvario, en esas llamadas Semanas Santas. Usted y yo sabemos que en la televisión pasan y pasan películas al final del año. La gente conoce, pero solamente lo externo. Jesucristo es mucho más que un acontecimiento en la historia. Ellos reconocen que Jesús vivió, murió en una cruz, que es el Hijo de Dios, pero no ven la importancia más allá de lo que ocurrió en el Calvario. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue más que una simple ejecución de Estado. La muerte de Cristo en el Calvario era la reconciliación del hombre pecador con Dios y su santidad. Avanzando un poquito más y por el tiempo. Ignorantes, como punto número 3, en este asunto que estamos tratando de la ignorancia en la sociedad, son ignorantes de lo que significa la salvación. Le voy a encargar algo muy personal al terminar el seminario o en una oportunidad que tenga. Ellos desconocen el plan de salvación, de redención. Y adelantándome un poquito a nosotros, conocemos el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar que Cristo es el Hijo de Dios, bautizarse y ser fiel hasta la muerte. Podemos conocerlo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Con la palabra de Dios, usted podría enseñarle a esta sociedad ignorante del plan de salvación. Mira, aquí en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Como un escalón, como escaleras. ¿Podríamos hacerlo? Si no, hermanos, yo lo invito a que estudie el plan de salvación. Apréndaselo, memorícelo. Si usted no tiene buena memoria, anótelo. Hay un cartoncito y repáselo cuantas veces sea necesario. Me voy a adelantar. Mencionaba en el esquema que les presenté en un principio. Nuestra sociedad es ignorante de las cosas de Dios, número 1, por culpa de ellos. Pecado voluntario. Prefieren vivir ese tipo de vida, ajenos de las promesas de Dios. Pero en parte usted y yo también tenemos responsabilidad en ello. La gente está muriendo diariamente. No tenemos que ir en toda la colonia, en toda la ciudad, nuestro pueblo, en nuestra propia familia. Aquellos que no tienen a Cristo mueren diariamente y viven espiritualmente ignorantes de lo que Dios piensa sobre el pecado, de lo que Jesús hizo en el Calvario y de lo que la salvación hará por ellos. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad ante Dios de dar luz a quienes se encuentran en oscuridad y muerte. Efesios 3:10, lo ha escuchado muchas veces. Dice el apóstol Pablo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, hermanos, de la iglesia. La iglesia bautista, la iglesia mormona, los testigos de Jehová, la iglesia de Cristo. Dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 5:14 nos dice el Señor, aplicado a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y uno de mis pasajes favoritos, Mateo capítulo 4, versículo 12, en alusión a nuestro Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad en nuestros días? Igual, asentados en región de sombra de muerte y en tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo para llevar la luz de Cristo? Para llevar la luz del Evangelio. Ahora sí, cuando me fue asignado este tema, y basado en Oseas capítulo 4, versículo 6, dije, bueno, queremos componer el mundo, pero tenemos que empezar, ¿por quiénes, hermanos? Por nosotros. ¿Y qué de la ignorancia de las cosas de Dios en la iglesia? El primer paso es reconocer, es aceptar delante de Dios. Y el enfoque que quiero enfatizar no es tanto la falta de conocimientos de datos. Eso tiene arreglo, hay que ponernos a estudiar. Asistir a todas las reuniones de la iglesia para aprender. El otro tipo de ignorancia, hermanos, la práctica, y que la palabra de Dios también habla de ello, esa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad, hemos obedecido, pero eso nos garantía de que Cristo nos diga, venid bendito de mi Padre. Al principio hicimos una dinámica de evaluación. Ahora lo vamos a hacer igual, pero cada uno en su conciencia, en la conciencia de cada uno de nosotros. Mire, vámonos primero otra vez a Oseas capítulo 4, versículo 6, el texto que me fue asignado para el tema de esta ocasión. Dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos? Muy sencillo. Nuestros errores traen consecuencias a nuestra familia, a nuestros hijos. El pueblo de Israel tuvo falta de conocimiento de Dios. Desechó el conocimiento de Dios. Olvidó la ley de Dios. Consecuencias, destruido, echado del sacerdocio, olvidado por Dios. Y sus hijos sufrieron las consecuencias. La pregunta es, ¿habrá alguna semejanza entre la condición de Israel aquellos días con la iglesia en nuestro tiempo en todo el mundo? Sabemos que la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios hoy en día, Efesios 2:14. Y preguntas a considerar. ¿En la iglesia del Señor en nuestro tiempo falta conocimiento de Dios? Sí. ¿Desechan el conocimiento de Dios? Sí. ¿Olvidan la ley de Dios? Sí. ¿Habrá las mismas consecuencias para la iglesia como lo fue con Israel? Sabemos que el reino de Dios es eterno. Pero usted y yo conocemos de congregaciones de la iglesia de Cristo que ya no existen más. Vienen a mi mente y no las voy a mencionar, 2 o 3. Podemos ser echados del sacerdocio. Aquellos que somos de la iglesia de Cristo, dice el apóstol Pedro, somos sacerdotes delante de Dios, un real sacerdocio. ¿Podemos ser olvidados por Dios? Sí. ¿Sufrirán nuestros hijos también las consecuencias de olvidar a Dios, desechar su conocimiento, falta de conocimiento de Dios? Sí. Mire, y tengo 3 minutos, ¿verdad? Muy bien. Algunos ejemplos hoy en día de cómo manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios en la práctica. Analicemos bien. Número 1, cuando no asistimos
a todos los servicios de la iglesia, a todos. Porque hemos escuchado muchas veces Hechos 2:46, por ejemplo, la iglesia del primer siglo, y perseveraban unánimes, ¿cada cuánto? Cada día en el templo. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Una ocasión una hermana me dijo, hermano, no pude venir estos domingos que falté, pero en la casa leía la Biblia. Bueno, la próxima vez que falte y lea su Biblia, lea Hebreos 10:25, hermano. No dejando de congregarnos. La pregunta es, en el tiempo que llevamos como discípulos de Cristo, ¿cuál es nuestro registro de asistencia ante Dios? ¿No nos reunimos todos los días en la iglesia? Por lo general, domingo en la mañana, domingo en la tarde y entre semana. 3 veces a la semana. Su servidor, desde que he estado al frente de algunas congregaciones que Dios me ha permitido servir, siempre he llevado un registro de asistencia. Hermano fulanito, visitante, niños, jóvenes, y luego lo pongo ahí en un pizarrón, no para evidenciar o hacer sentir mal a un hermano, sino motivarlo. Oye, hermana, o hermano, usted nada más tuvo 4 asistencias de 12 en el mes. Bueno, algunos sí responden y van más seguido a escuchar la palabra de Dios. Dios también lleva un registro de nuestras asistencias. Sabemos, tenemos la información, pero con la práctica demostramos nuestra falta de conocimiento de esto. 2. Manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios cuando no ofrendamos con liberalidad. Amén. Muchas veces hemos escuchado primero a los Corintios 16, 1 y 2. Ya hasta de memoria no lo sabemos. Segundo a los Corintios 9, 6. Por lo general yo no escucho que se lea el que siembra escasamente, también segará. No, se van, cada uno de como propuso en su corazón. No queremos ofender a los hermanos en sus bolsillos, pero les quitamos una gran bendición, un gran privilegio. Y sabemos que cuando sembramos, cuando ofrendamos con liberalidad de corazón, Dios nos lo regresa multiplicado. En el tiempo que llevamos como cristianos, como discípulos de Cristo, nos caracterizamos por ofrendar con liberalidad o nos duele el bolsillo. Cuando usted y yo recibimos nuestro salario, ya lo sabe, hagámoslo. Número 1, pongamos ahí, esto es para Dios. Y demos lo justo, más allá del 10% sería lo justo. Tercero, manifestamos nuestra ignorancia práctica de las cosas de Dios cuando no hemos llevado suficiente fruto o almas al Señor. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? ¿10, 15, 20, 25? Lo felicito, muy bien. Pero en esos 25 años, ¿cuántas almas ha llevado usted a que obedezcan el Evangelio de Cristo? 1, 2, 5, ahí está el récord de Noé. 7 más él, 8. Si usted no puede ir casa por casa, bueno, apoye a quien sí lo puede hacer. Y esas almas le van a contar a usted también. Ya casi para terminar. Número 4. Manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios cuando nos dividimos por asuntos de opinión. Hay una fotografía que traje, no sé si sale ahí, igual se la voy a platicar rapidito. Hace poco me invitaron a dar un tema en una congregación y me llamó la atención y tomé foto de 3 charolas de la comunión. 3. 2 para el fruto de la vid, ¿sí ven ahí? Muy bien. Y 1 para el pan. ¿Qué notan ahí ustedes, hermanos? Rapidito, a ver quién tiene buen sentido de observación. Las crucecitas, pero fíjense, más allá. Hay una que sí tiene y las otras 2, unas mochadas. Hace muchos años, ahí en la laguna se generó un gran pleito, que porque no debería llevar la cruz y que sí no, bueno. Y aquí me llamó la atención, dije, bueno, aquí a lo mejor emplearon lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, bueno, los que están de acuerdo con la crucecita y los que no.
Asuntos de opinión. Bueno, si a mi hermano le molesta, pues la quito y ya, no hay ningún problema. En el tiempo que llevamos como discípulos de Cristo, somos dados a discutir por opiniones, perdiendo nuestro tiempo, en lugar de ponernos a trabajar para Dios. Y último, manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios o nuestras malas actitudes para con nuestros hermanos en la fe. Solamente un pasaje. 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo manifestamos nuestra ignorancia de las cosas de Dios hacia nuestros hermanos? Por murmuraciones, por chismes, por calumnias, por celos, por envidias, enojos, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. En el tiempo que llevamos como discípulos de Cristo, ¿amamos a nuestros hermanos en la fe de palabra o de hecho? Conclusión. Para no ignorar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Cuatro cosas. Nada más las voy a mencionar. Número uno, leerlas. Esto es un principio fundamental. Lea la palabra de Dios. Dicen por ahí, nuestra sociedad usa al día su celular 150 veces al día. Bueno, si es para buscar un pasaje bíblico, lo felicito. O una reflexión espiritual, la felicito, lo felicito. Leamos. Número dos, además de leerlas, ¿qué hay que hacer? Entenderlas. Tres, antes, meditar en ellas. Ya la entendí, ya me explicaron, usé algunas referencias bíblicas, comentarios. Ahora voy a meditar en la palabra de Dios. Y la más importante, hermanos, obedecerla, llevarla a la práctica. Yo les sugiero, cuando usted esté meditando en la palabra de Dios, usted y yo anotemos al día un mandamiento de Dios y llevémosla a la práctica. Solo uno, hermanos, diario. Le voy a dar una ayudadita. Cuando dice Cristo, y lo va a decir en el día final, tuve hambre y me diste de comer, etcétera, etcétera. Conclusión. Amados hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas, les invito a que cada día leamos la santa palabra de Dios. El Señor encamine nuestro corazón a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para que no seamos como los de Oseas, capítulo 4, versículo 6. No seamos destruidos por Dios, ni nos eche del sacerdocio, ni se olvide de nuestros hijos. Que nunca nadie ni nada, ni nuestro Señor Jesús, ni nuestro enemigo el diablo, ni las personas no creyentes, ni aún nuestros hermanos en Cristo, nadie nos diga que erramos porque ignoramos las Escrituras. Que Dios nos ayude en ellos y no nos olvidemos también de nuestra función como iglesia de llevar el conocimiento de Dios a nuestra sociedad. Gracias por su atención y que Dios bendiga su palabra. Vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla
sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.